Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta narración es para quienes buscan calma antes de dormir, pero también desean aprender sobre un pueblo que marcó los orígenes de la civilización europea. A lo largo de este viaje, conocerás quiénes fueron los minoicos, cómo levantaron palacios majestuosos, su relación con el mar, su religión, su arte, y también los desastres que llevaron a su final. Si deseas relajarte, nutrir tu mente y descansar con la serenidad de la historia, este relato será tu compañero perfecto. Suscríbete al canal y sigue explorando con nosotros los secretos que la antigüedad aún guarda. Capítulo 1. Los primeros pobladores de Creta. Los orígenes de Creta se remontan al Neolítico, alrededor del séptimo milenio antes de Cristo, cuando grupos de agricultores y pastores llegaron desde Anatolia y otras regiones del Egeo. Estos primeros habitantes introdujeron técnicas básicas de cultivo y domesticación de animales, sentando las bases de una sociedad estable y organizada. Las aldeas eran sencillas, con casas de barro y piedra que ofrecían refugio contra el clima y los depredadores. Con el tiempo, estas comunidades empezaron a expandirse, aprovechando la fertilidad de los valles cretenses. Así, comenzó a forjarse una identidad propia en esta isla estratégica del Mediterráneo oriental. Durante el quinto milenio antes de Cristo, los pobladores de Creta ya habían desarrollado una economía más avanzada, basada en la agricultura intensiva de cereales, legumbres y olivos. También criaban cabras, ovejas y cerdos, lo que aseguraba una dieta variada y un suministro constante de recursos. Las herramientas de piedra pulida, los huesos trabajados y los primeros utensilios de cerámica eran comunes en la vida diaria. La organización de los asentamientos mostraba un incipiente sentido de jerarquía y cooperación. Aunque aún eran aldeas pequeñas, ya existían señales de un futuro desarrollo cultural significativo. El tercer milenio antes de Cristo marcó un punto de inflexión en la isla. Los cretenses comenzaron a utilizar el bronce, lo que transformó la fabricación de armas, herramientas y adornos. Este avance permitió aumentar la productividad agrícola y mejorar las condiciones de vida. Los contactos con otras regiones del Egeo y del Mediterráneo empezaron a ser más frecuentes, favoreciendo el intercambio de ideas y bienes. Así, Creta dejó de ser un territorio aislado para integrarse en un sistema más amplio de relaciones comerciales. Esta apertura al exterior sería clave para el florecimiento posterior de la civilización minoica. Los arqueólogos han identificado sitios importantes de este periodo, como Cnosos, Faistos y Malia, que más tarde se convertirían en centros palaciales. En estas áreas se han hallado restos de viviendas más sólidas y evidencias de planificación urbana. La cerámica comenzó a adquirir formas más estilizadas y decoraciones geométricas, lo que revela un creciente interés por la estética y la técnica. La metalurgia también se expandió, impulsando la creación de objetos de valor y símbolos de estatus. Estas innovaciones marcaron el inicio de una cultura en transición hacia una organización más compleja. La ubicación geográfica de Creta desempeñó un papel fundamental en este proceso. Situada entre Europa, Asia y África, la isla era un cruce natural de rutas marítimas. Esto facilitó la llegada de influencias externas y la exportación de productos locales como aceite, vino y artesanías. Los pobladores supieron aprovechar esta ventaja, desarrollando habilidades náuticas y estableciendo contactos con Egipto y el cercano Oriente. Con cada intercambio, la sociedad cretense absorbía nuevas ideas y las adaptaba a su propio contexto. Este dinamismo favoreció el nacimiento de una identidad cultural diferenciada. Los pobladores neolíticos también desarrollaron prácticas religiosas que reflejaban su vínculo con la naturaleza. Los restos arqueológicos muestran pequeños santuarios y figurillas femeninas asociadas probablemente con la fertilidad y la protección del hogar. Estos cultos, aunque sencillos, se mantendrían como base espiritual en épocas posteriores,
La conexión con las montañas, cuevas y manantiales de Creta reforzaba la percepción de lo sagrado en el paisaje. Este aspecto religioso sería esencial en la formación de las tradiciones minoicas que dominarían la isla en los siglos siguientes. El desarrollo de técnicas agrícolas permitió a las comunidades cretenses acumular excedentes, lo que a su vez generó cambios sociales. Surgieron líderes capaces de organizar la producción y el almacenamiento de alimentos, lo que fortaleció la cohesión del grupo. Las aldeas crecieron y comenzaron a diferenciarse según sus funciones, algunas dedicadas al comercio y otras a la producción agrícola. Este proceso de especialización fomentó la cooperación y también las primeras formas de desigualdad social. Así, se sentaron las bases para el surgimiento de una élite que dirigiría la vida comunitaria. El contacto con otras culturas introdujo innovaciones significativas. La cerámica de Creta comenzó a mostrar influencias de Anatolia y del Egeo, tanto en las formas como en los motivos decorativos. El bronce permitió la fabricación de armas más resistentes, lo que fortaleció la defensa de las aldeas frente a posibles conflictos. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere que Creta fue, en gran medida, una sociedad pacífica en esta etapa temprana. Su desarrollo estaba más orientado hacia la cooperación y el comercio que hacia la guerra. Este rasgo caracterizaría la civilización minoica durante buena parte de su existencia. El clima favorable y la fertilidad del suelo facilitaron la expansión demográfica. La población creció de manera constante, dando lugar a asentamientos más grandes y complejos. La construcción de viviendas de varios compartimentos y la aparición de almacenes comunales indican un grado mayor de organización social. Los pobladores comenzaron a dominar técnicas de irrigación y control del agua, lo que aumentó la productividad agrícola. Este progreso en la gestión de recursos fue crucial para sostener una sociedad en crecimiento. Todo ello impulsó a Creta hacia un horizonte de prosperidad y transformación. El surgimiento de talleres especializados refleja también la diversificación económica. Artesanos dedicados exclusivamente a la cerámica, la metalurgia o la textilería comenzaron a desempeñar un papel central. Sus productos no solo cubrían necesidades locales, sino que también eran apreciados en intercambios con otras regiones. Este fenómeno fortaleció el comercio y la circulación de bienes, consolidando a Creta como un espacio cada vez más relevante en el Mediterráneo. La calidad de estas manufacturas anticipaba la sofisticación artística que caracterizaría a los minoicos. La evidencia arqueológica muestra que ya existían redes de intercambio dentro de la isla. Los productos de distintas zonas circulaban entre comunidades, lo que unía a los pobladores en un sistema interconectado. Esta red interna fomentaba la cohesión cultural y económica, reduciendo la dependencia de recursos externos. La movilidad dentro de Creta permitió la difusión de ideas, estilos y técnicas. De este modo, la isla se transformó en un laboratorio social donde distintas influencias convergían y se combinaban. Esta dinámica preparó el terreno para el esplendor de la civilización minoica. Las tumbas y restos funerarios del periodo revelan también cambios en las creencias y estructuras sociales. Algunos enterramientos eran más elaborados, lo que refleja diferencias de estatus entre los individuos. Se han encontrado ofrendas y objetos de prestigio junto a los cuerpos, señalando la importancia de ciertos líderes o figuras destacadas. Estas prácticas funerarias nos permiten entender cómo las comunidades empezaban a jerarquizarse. Al mismo tiempo, muestran la consolidación de una cosmovisión que integraba lo material con lo espiritual. Los siglos finales del tercer milenio antes de Cristo fueron testigos de un crecimiento notable en Creta. Las aldeas se transformaron en centros más organizados, con una arquitectura mejorada y una economía en expansión. El uso intensivo del bronce, la agricultura diversificada y el comercio exterior marcaron esta etapa de transición. La isla comenzó a distinguirse por su estabilidad política y cultural en comparación con otras regiones más conflictivas.
Este ambiente de prosperidad fue el preludio del auge minoico. Con el desarrollo de las primeras estructuras complejas, surgieron los fundamentos de la organización palacial que definiría a los minoicos. La capacidad de almacenar excedentes agrícolas y redistribuirlos permitió a las élites ejercer control sobre la población. Esta centralización fue clave para la construcción de los palacios, que actuarían como centros administrativos, económicos y religiosos. Aunque en esta etapa inicial los edificios eran modestos, ya se percibía el germen de un sistema sofisticado. De este modo, los primeros pobladores dejaron el legado de una base sólida para la civilización futura. En resumen, los primeros habitantes de Creta pasaron de ser agricultores y pastores simples a creadores de una cultura vibrante y organizada. Con el tiempo, sus avances en la agricultura, la metalurgia, la artesanía y la navegación sentaron las bases de lo que sería una de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad. La combinación de recursos naturales, habilidades técnicas y contactos exteriores permitió a la isla convertirse en un centro dinámico del Mediterráneo. La historia de los minoicos comienza así con un lento pero constante proceso de transformación. Creta estaba lista para dar a luz a su primera gran civilización. Capítulo 2. Auge de la civilización minoica. El auge de la civilización minoica comenzó alrededor del 2000 a.C., cuando Creta se consolidó como un centro cultural y político de gran relevancia en el Mediterráneo. Fue en este periodo cuando aparecieron los primeros palacios monumentales, que actuaban como núcleos administrativos, económicos y religiosos. Estos complejos no eran simples residencias de gobernantes, sino auténticos centros neurálgicos donde se gestionaban los recursos de toda la isla. El crecimiento de la población y la prosperidad agrícola favorecieron la centralización del poder. La organización social alcanzó niveles de complejidad sin precedentes en la historia europea. La economía minoica se benefició enormemente del comercio marítimo. Los cretenses desarrollaron una red de contactos que se extendía desde Egipto hasta las costas del Mar Negro. Intercambiaban aceite de oliva, vino, cerámica y textiles por metales, marfil y piedras preciosas. Esta riqueza permitió financiar la construcción de palacios y templos, así como sostener a una élite gobernante que coordinaba las actividades. La navegación segura en el mar Egeo reforzó su dominio regional. Por esta razón, los minoicos fueron conocidos como un pueblo esencialmente marítimo. El sistema palacial favoreció el desarrollo de una administración sofisticada. Los escribas utilizaban escrituras como el lineal A para registrar transacciones, controlar almacenes y organizar tributos. Aunque aún no se ha descifrado completamente este sistema de escritura, los hallazgos muestran un nivel avanzado de burocracia. La redistribución de productos agrícolas y artesanales era fundamental para mantener el equilibrio social. Los palacios funcionaban como centros de acopio y redistribución, garantizando el abastecimiento de toda la población. De este modo, la organización minoica aseguraba estabilidad y prosperidad. La paz interna fue un rasgo característico de este periodo de esplendor. A diferencia de otras culturas contemporáneas, los minoicos no desarrollaron fortificaciones masivas en sus ciudades. La ausencia de murallas sugiere una confianza en su supremacía naval y en relaciones diplomáticas sólidas. Los recursos se destinaban más a la construcción de palacios, templos y obras artísticas que a la guerra. Esto permitió un florecimiento cultural sin precedentes. La armonía interna y la apertura al exterior convirtieron a Creta en un referente de civilización avanzada. El arte desempeñó un papel central en la expresión de este auge. Los frescos encontrados en los palacios muestran escenas de festivales, procesiones religiosas y actividades deportivas como el salto del toro. Estas imágenes transmiten la vitalidad de la sociedad minoica y su relación estrecha con la naturaleza. Los colores vivos y las formas estilizadas reflejan un refinamiento estético poco común en la época. Además, la cerámica alcanzó una calidad excepcional.
con diseños elaborados que eran exportados a distintas regiones del Mediterráneo. El arte minoico fue, por tanto, una manifestación clara de su esplendor cultural. La religión reforzó la cohesión social durante este auge. El culto a la diosa madre y a otras divinidades femeninas se convirtió en un elemento unificador. Los ritos incluían danzas, sacrificios de animales y ceremonias en cuevas y montañas sagradas. Estos rituales, estrechamente vinculados a la fertilidad y la naturaleza, consolidaban el vínculo entre la comunidad y el entorno. Los sacerdotes y sacerdotisas desempeñaban funciones destacadas dentro de la organización religiosa. La espiritualidad impregnaba todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la agricultura hasta la política. Los juegos y celebraciones también caracterizaron este período de esplendor. Los frescos de Cnosos muestran jóvenes practicando el salto del toro, una actividad ritualizada que combinaba deporte y religión. Estas prácticas reforzaban la identidad colectiva y el prestigio de la élite gobernante. Los festivales incluían banquetes, música y danzas que reunían a toda la población. El ocio estaba estrechamente vinculado al orden social y espiritual. De esta forma, el auge minoico se expresó no solo en la economía y la política, sino también en la cultura y el entretenimiento. La organización política de la civilización minoica sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunos sostienen que Creta estaba gobernada por una monarquía centralizada, mientras que otros sugieren un sistema más complejo, con múltiples centros de poder palacial. Lo cierto es que los palacios funcionaban como sedes administrativas autónomas, aunque vinculadas por una cultura común. Este modelo permitió una gestión flexible de los recursos y una estabilidad prolongada. La ausencia de guerras internas refuerza la idea de una cooperación entre las distintas ciudades de la isla. El auge minoico coincidió con un periodo de intensas interacciones internacionales. Las relaciones con Egipto, en particular, fueron de gran importancia. Los objetos de arte minoico encontrados en tumbas egipcias demuestran la presencia de embajadas y el intercambio de obsequios. A su vez, los minoicos adoptaron influencias artísticas y tecnológicas de los egipcios, adaptándolas a su propio estilo. Esta interacción enriqueció a ambas culturas y consolidó la posición de Creta como un intermediario entre el Mediterráneo oriental y el Egeo. La riqueza obtenida del comercio se reflejaba también en la vida cotidiana. La población disfrutaba de una alimentación variada con productos agrícolas, carne, pescado y frutas. Las viviendas eran más amplias y cómodas, con estructuras de piedra y múltiples habitaciones. Los utensilios de bronce, la cerámica fina y los tejidos de lino formaban parte del día a día de muchas familias. Este nivel de bienestar fue posible gracias a la administración eficiente y al acceso a mercados internacionales. Así, el auge minoico se reflejaba en todos los estratos sociales. La tecnología también experimentó avances significativos en este periodo. Los sistemas de almacenamiento y distribución de alimentos eran cada vez más sofisticados. Los palacios contaban con complejas redes de conductos y depósitos que garantizaban la conservación de productos agrícolas. Además, se desarrollaron innovaciones en la construcción, como escaleras monumentales, columnas estilizadas y técnicas de ventilación. Estas mejoras arquitectónicas marcaron un hito en la historia del urbanismo antiguo. La ingeniería minoica demostró una visión adelantada para su tiempo. El auge minoico se manifestó en la expansión territorial y marítima. Los cretenses establecieron colonias en islas cercanas y en la costa de Anatolia, lo que amplió su esfera de influencia. Esta expansión no se basaba en la conquista militar, sino en la integración cultural y comercial. Los asentamientos funcionaban como puntos estratégicos para el intercambio de bienes y el control de rutas marítimas. Gracias a esta política, Creta se convirtió en una potencia marítima indiscutida en el Egeo. El mar era el escenario principal de su grandeza. El prestigio de la civilización minoica alcanzó tal magnitud que fue recordado en mitos posteriores de la cultura griega. Historias como la del rey Minos, el Minotauro y el laberinto de Dédalo
reflejan la fascinación que ejercía Creta en la memoria colectiva. Aunque estos relatos mezclan mito y realidad, su origen se encuentra en la magnificencia de los palacios y en la organización social minoica. Este legado mítico demuestra hasta qué punto el auge minoico marcó la imaginación de las civilizaciones posteriores. La isla fue vista como un lugar de poder y misterio. Las relaciones sociales durante este auge mostraban un equilibrio notable. La evidencia arqueológica sugiere una participación activa de las mujeres en la vida religiosa y posiblemente en la política. Los frescos muestran figuras femeninas en posiciones destacadas, lo que indica un estatus elevado. Este rasgo diferenciaba a Creta de otras culturas contemporáneas más patriarcales. La sociedad minoica parecía otorgar un lugar especial a la mujer en su estructura social. Este aspecto fue clave para su identidad cultural. En conclusión, el auge de la civilización minoica representó un periodo de prosperidad, estabilidad y creatividad excepcionales. La combinación de comercio, organización palacial, expresiones artísticas y espiritualidad convirtió a Creta en un modelo único en la antigüedad. Su influencia se extendió más allá de sus fronteras, dejando una huella profunda en la historia del Mediterráneo. Fue una civilización que alcanzó su esplendor a través de la armonía con el mar y la naturaleza, antes de enfrentarse a los desafíos que marcarían su declive. El auge minoico sigue siendo un símbolo de equilibrio y grandeza en la historia antigua. Capítulo 3. Arquitectura y el Palacio de Cnosos. El Palacio de Cnosos es el ejemplo más representativo de la arquitectura minoica y se convirtió en el corazón político, económico y religioso de Creta. Construido hacia el 1900 a.C. y reconstruido tras varios terremotos, alcanzó un tamaño impresionante de más de 20.000 metros cuadrados. Su diseño laberíntico, con cientos de habitaciones, pasillos y patios, inspiró siglos después los mitos del Minotauro y el laberinto de Dédalo. No era solo una residencia real, sino un complejo administrativo y ceremonial. Allí se centralizaban las funciones de gobierno y la redistribución de recursos. Una de las características más notables de la arquitectura minoica fue la planificación urbana que acompañaba a los palacios. Las ciudades alrededor del palacio estaban organizadas con calles pavimentadas, sistemas de drenaje y canales de agua. Esta infraestructura revela un dominio avanzado de la ingeniería hidráulica, raro en otras culturas contemporáneas. El abastecimiento de agua y el desecho de residuos estaban cuidadosamente gestionados. De este modo, la vida urbana en Creta alcanzó un nivel de comodidad excepcional para su época. El Palacio de Cnosos destacaba por su innovación arquitectónica. Sus múltiples niveles estaban conectados por escaleras monumentales y pasillos anchos, lo que reflejaba un dominio técnico notable. Las columnas de madera pintadas en rojo y negro eran un sello característico, con capiteles únicos que influirían en estilos posteriores. El uso de patios centrales garantizaba la ventilación y la iluminación natural de los espacios. La armonía entre funcionalidad y estética era una constante en el diseño minoico. Este equilibrio otorgaba a los edificios un carácter distintivo y sofisticado. Los frescos que decoraban las paredes del palacio ofrecían un testimonio vibrante de la vida minoica. Escenas de procesiones, paisajes marinos, animales y rituales adornaban los muros con colores vivos y formas estilizadas. Estos frescos no eran meramente decorativos, sino que transmitían símbolos religiosos y sociales. Los artistas representaban a hombres y mujeres en igualdad de tamaño y protagonismo, lo que sugiere un papel destacado de la mujer en la sociedad. Además, el dinamismo de las figuras transmitía la vitalidad y el movimiento de la vida cotidiana. El complejo de Cnosos también contaba con grandes almacenes llamados magazines, donde se guardaban alimentos, aceite y vino en enormes pitoi o tinajas de barro. Estos espacios de almacenamiento eran esenciales para el sistema redistributivo minoico. Los productos recolectados eran administrados por la élite
y luego repartidos según las necesidades de la población. Esta centralización aseguraba el abastecimiento y la estabilidad social. La magnitud de los almacenes revela el grado de control económico que ejercía el palacio. Era un sistema que sostenía la prosperidad de la isla. La arquitectura minoica no se limitaba a Cnosos. Otros palacios, como los de Phaistos, Malia y Sacros, compartían características similares. Cada uno funcionaba como centro regional, pero todos respondían a un mismo modelo cultural. La uniformidad en el diseño refleja la cohesión de la civilización minoica. Sin embargo, cada palacio tenía particularidades decorativas y funcionales. Esta red de complejos palaciales consolidaba la organización política y económica de Creta. La isla estaba conectada a través de estos núcleos administrativos y religiosos. La ausencia de murallas defensivas en los palacios minoicos es un rasgo distintivo. Mientras otras culturas fortificaban sus ciudades, Creta confiaba en su supremacía naval y en la estabilidad interna. En lugar de murallas, los recursos se invertían en la construcción de espacios abiertos y funcionales. Esto revela una sociedad orientada más hacia la cooperación y el comercio que hacia el conflicto. La arquitectura refleja esta visión, priorizando la vida comunitaria y ceremonial por encima de la militar. Era un estilo que transmitía confianza en el orden social establecido. El sistema de iluminación y ventilación de los palacios minoicos era particularmente avanzado. Los arquitectos diseñaban pozos de luz y ventilación que permitían la circulación de aire fresco en las habitaciones interiores. Esta técnica garantizaba un clima agradable dentro de los edificios incluso en verano. También utilizaban ventanas amplias y puertas alineadas para facilitar la entrada de luz natural. Este dominio del entorno arquitectónico revela un conocimiento profundo de la ingeniería ambiental. El confort era un aspecto central en la vida palacial. Los talleres artesanales formaban parte integral del complejo de Cnosos. Allí se producían objetos de cerámica, joyas, textiles y armas de bronce. Estos talleres no solo abastecían a la élite, sino también al comercio exterior. La proximidad entre talleres y almacenes facilitaba el control de la producción y la distribución. La concentración de artesanos en torno al palacio impulsaba la innovación técnica y la calidad artística. Esta organización refleja la importancia del palacio como centro económico multifuncional. En el ámbito ceremonial, Cnosos contaba con espacios destinados a ritos religiosos y celebraciones. El patio central era el escenario de procesiones, sacrificios y espectáculos rituales, como el salto del toro. Estos actos reforzaban la identidad cultural y la cohesión de la sociedad. El vínculo entre religión y arquitectura se manifestaba en la disposición de los espacios. Todo estaba diseñado para canalizar el poder político y espiritual en un mismo lugar. El palacio era, al mismo tiempo, templo, gobierno y mercado. El laberinto de Cnosos, inmortalizado en la mitología griega, encuentra su base en el intrincado diseño del palacio. Con pasillos interminables, escaleras y habitaciones interconectadas, el complejo resultaba difícil de recorrer sin perderse. Los griegos posteriores asociaron esta complejidad con el mito del Minotauro, encerrado en un laberinto construido por Dédalo. Aunque el monstruo es parte de la leyenda, el diseño real de Cnosos fue suficiente para alimentar la imaginación. Así, la arquitectura se transformó en mito. La innovación técnica también se reflejaba en los sistemas de almacenamiento de agua. Se construyeron cisternas y acueductos que abastecían al palacio y a la ciudad. Estas infraestructuras garantizaban el suministro incluso en épocas de sequía. La capacidad de gestionar recursos hídricos era crucial para sostener una población creciente. Este control del agua demuestra la visión práctica y estratégica de los minoicos. El equilibrio entre naturaleza y arquitectura era un sello distintivo de su cultura. El estilo arquitectónico minoico influyó en civilizaciones posteriores, en especial la griega. Columnas, frescos y técnicas constructivas
fueron heredados y adaptados por los helenos. La idea del palacio como centro político y religioso perduró en la tradición mediterránea. El legado arquitectónico de Cnosos trascendió su época y se convirtió en un modelo de refinamiento. Incluso en la actualidad, su diseño inspira admiración. Su grandeza sigue viva en la memoria histórica. La destrucción parcial del palacio por terremotos y erupciones volcánicas no impidió su reconstrucción. Cada vez que era devastado, los minoicos lo levantaban de nuevo con más esplendor. Esto refleja la resiliencia de la civilización y la importancia simbólica de Cnosos. El ciclo de destrucción y renovación marcó la historia arquitectónica de Creta. A pesar de los desastres, la isla se mantuvo como un centro vibrante del Mediterráneo. La arquitectura fue un espejo de su capacidad de renacer. En definitiva, la arquitectura minoica y el palacio de Cnosos representan la culminación del ingenio, la organización y la visión cultural de los minoicos. Sus técnicas avanzadas, su estética refinada y su diseño funcional muestran una civilización adelantada a su tiempo. El palacio era un microcosmos de la sociedad cretense, donde convergían el poder, la religión y la economía. La grandeza de Cnosos sigue siendo un símbolo de la creatividad humana en la antigüedad. Su legado permanece como uno de los hitos más notables de la historia arquitectónica universal. Capítulo 4. Sociedad y vida cotidiana. La sociedad minoica se organizaba de manera compleja y mostraba características únicas en comparación con otras culturas contemporáneas. Aunque existía una élite que controlaba los palacios y la redistribución de recursos, no se observan indicios de un sistema militar dominante. La vida cotidiana parecía girar en torno a la producción agrícola, el comercio y la religión. La estabilidad política permitió un ambiente en el que la vida urbana y rural se complementaban. Este equilibrio social fue clave para la prosperidad de Creta durante siglos. La estructura familiar jugaba un papel central en la organización social. Las familias se agrupaban en clanes que compartían tierras y tradiciones. Los roles estaban claramente definidos, pero las mujeres gozaban de un estatus particularmente destacado. A diferencia de sociedades más patriarcales, las mujeres minoicas aparecen en frescos participando en ceremonias, deportes y actividades públicas. Esta representación sugiere que tenían un papel activo en la vida social y religiosa. Tal protagonismo contribuyó a la singularidad cultural de los minoicos. Las viviendas reflejaban las diferencias sociales, mientras que la élite residía en complejos palaciales o casas amplias de varios pisos. La población común vivía en hogares más modestos, pero bien construidos. Las casas de las ciudades incluían habitaciones organizadas alrededor de un patio central, con espacios dedicados al descanso, la cocina y el almacenamiento. Muchas de ellas contaban con sistemas de drenaje, lo que indica un nivel de confort elevado. El cuidado en la construcción muestra que incluso las clases populares disfrutaban de condiciones dignas. En la vida rural, los campesinos trabajaban principalmente en la agricultura y el pastoreo. Cultivaban trigo, cebada, olivos y vides, además de criar ovejas y cabras para obtener lana, leche y carne. Estos productos sostenían la economía local y también alimentaban el comercio con otras regiones. La rutina campesina estaba marcada por los ciclos agrícolas y las festividades religiosas. Aunque el trabajo era duro, la abundancia de recursos naturales garantizaba una relativa estabilidad. La conexión con la tierra era parte esencial de la identidad minoica. Las ciudades minoicas eran centros dinámicos de actividad. Cnosos, Phaistos y Malia concentraban artesanos, comerciantes y administradores. En los mercados se intercambiaban productos locales como cerámica, textiles y alimentos. El ambiente urbano favorecía la circulación de ideas y la interacción cultural. La organización de las calles y plazas denota una planificación cuidadosa. La vida en las ciudades ofrecía oportunidades de especialización laboral y movilidad social. Era un espacio donde convergían la política, la religión y la economía. El comercio interior y exterior
tenía un impacto directo en la vida cotidiana. Los objetos importados, como marfil y piedras preciosas, se utilizaban para elaborar joyas y amuletos. Estos artículos eran símbolos de estatus entre la élite, mientras que los productos locales circulaban entre todas las clases sociales. La cerámica decorada era común en los indonesios hogares, tanto como utensilio práctico como elemento estético. La integración del comercio en la vida diaria mostraba la importancia de Creta como centro de intercambio mediterráneo. El vestuario también reflejaba la identidad cultural. Los hombres solían llevar taparrabos y túnicas ligeras, mientras que las mujeres usaban faldas largas y blusas ajustadas que dejaban descubiertos los pechos, símbolo de fertilidad y poder. Los frescos muestran un cuidado especial en los colores y los detalles de la ropa, lo que indica un interés por la moda y la presentación personal. Las joyas, elaboradas con oro, plata y piedras semipreciosas, eran comunes entre la élite. El atuendo era una forma de expresar estatus y pertenencia cultural. La alimentación era variada y equilibrada gracias a la riqueza agrícola y marina de Creta. Los minoicos consumían pan, cereales, legumbres, frutas, aceite de oliva y vino, complementados con pescado y carne en menor cantidad. El consumo de productos lácteos como queso y yogur estaba extendido. Los banquetes eran frecuentes en contextos ceremoniales y políticos, reforzando los lazos sociales. La dieta mediterránea de los minoicos les aseguraba buena salud y longevidad. Este aspecto fue fundamental para el crecimiento sostenido de la población. El ocio y las actividades recreativas formaban parte de la vida cotidiana. El salto del toro, representado en múltiples frescos, era tanto un espectáculo deportivo como un ritual religioso. La música y la danza acompañaban a las celebraciones públicas y privadas. Los juegos y pasatiempos, como dados y tableros, han sido encontrados en excavaciones arqueológicas. Estas actividades proporcionaban momentos de unión comunitaria y de disfrute personal. La sociedad minoica valoraba el equilibrio entre trabajo y entretenimiento. La educación no se realizaba en escuelas formales, sino en el entorno familiar y comunitario. Los niños aprendían las labores agrícolas, artesanales o comerciales de sus padres. Sin embargo, en las élites es probable que existiera una instrucción más especializada, relacionada con la escritura y la administración. La transmisión de conocimientos estaba estrechamente vinculada a la tradición oral y a los rituales religiosos. La enseñanza garantizaba la continuidad cultural y la cohesión social. La formación práctica era la base del aprendizaje. La salud y la higiene eran aspectos cuidados en la vida cotidiana. Los sistemas de agua corriente y drenaje en los palacios y viviendas urbanas muestran una preocupación por la limpieza. Se han encontrado baños y recipientes utilizados para el aseo personal. El acceso a recursos naturales como hierbas y plantas medicinales permitía tratamientos básicos para enfermedades. La atención al bienestar físico formaba parte de la vida diaria. Esto contribuyó a la prosperidad general de la sociedad. La estructura social se organizaba en torno a la redistribución controlada por los palacios. La élite gobernante dirigía el sistema administrativo y religioso, mientras que artesanos, agricultores y comerciantes sostenían la economía. La relativa igualdad en el acceso a recursos básicos favoreció la cohesión social. Aunque existían diferencias de estatus, no hay evidencias de una marcada opresión entre clases. Este equilibrio social fue un factor distintivo en comparación con otras civilizaciones antiguas. La sociedad minoica prosperaba bajo un modelo cooperativo. Las mujeres desempeñaban un papel central en múltiples ámbitos de la vida cotidiana. Además de participar en la religión, aparecen representadas como atletas, cazadoras y figuras destacadas en la vida social. Este protagonismo femenino es uno de los aspectos más singulares de la cultura minoica. Su presencia activa en ceremonias y frescos sugiere un nivel de igualdad desconocido en otras sociedades mediterráneas. La mujer era un pilar esencial de la organización social. Esto marcó profundamente la identidad cultural de Creta.
Los artesanos y comerciantes ocupaban un lugar relevante en la estructura social. Su producción no solo abastecía a la isla, sino que también sostenía el comercio exterior. Estos oficios eran valorados por su aporte al prestigio cultural y económico de Creta. La calidad de los productos cretenses era reconocida en todo el Mediterráneo. Los talleres en torno a los palacios eran centros de innovación y creatividad. La vida cotidiana dependía en gran medida de este sector productivo. En resumen, la sociedad y la vida cotidiana minoica se caracterizaron por su equilibrio, su dinamismo y su apertura. La organización social, el protagonismo de la mujer, la prosperidad agrícola y el comercio aseguraron un nivel de vida elevado. El arte, la religión y el ocio enriquecían la existencia diaria, dotándola de sentido y cohesión. La vida en Creta no solo estaba marcada por la supervivencia, sino también por el disfrute y la creatividad. Este modelo social dejó una huella perdurable en la historia del Mediterráneo. Capítulo 5. Religión y rituales sagrados. La religión minoica estaba profundamente conectada con la naturaleza, reflejando la fertilidad de la tierra y la fuerza del mar que rodeaba Creta. No existían templos monumentales como en Egipto o Mesopotamia, sino santuarios en cuevas, cimas de montañas y dentro de los palacios. Estos lugares se consideraban puntos de contacto entre los humanos y lo divino. Los rituales buscaban mantener la armonía entre la comunidad y las fuerzas naturales. La espiritualidad impregnaba cada aspecto de la vida cotidiana en Creta. La figura central de la religión minoica parece haber sido una gran diosa, asociada a la fertilidad, la naturaleza y los ciclos de vida. Representaciones de figuras femeninas con serpientes en las manos, conocidas como diosas de las serpientes, se han encontrado en Knossos. Estas imágenes reflejan un culto profundamente simbólico, en el que la mujer ocupaba un lugar sagrado. La divinidad femenina era vista como protectora de hogares y comunidades. Este protagonismo femenino distinguió la religión minoica de otras civilizaciones del Mediterráneo. Los rituales religiosos incluían sacrificios de animales, libaciones de vino y aceite y ofrendas de alimentos y joyas. Estas prácticas se realizaban tanto en palacios como en espacios naturales considerados sagrados. La sangre de los animales era vista como un medio para fortalecer el vínculo con las divinidades. Las libaciones, en cambio, expresaban gratitud y buscaban asegurar la fertilidad de la tierra. Los hallazgos arqueológicos muestran altares y recipientes rituales que confirman estas prácticas. La religión era un puente permanente entre lo humano y lo divino. Uno de los símbolos más importantes fue el toro, representado en frescos, esculturas y rituales. El toro encarnaba fuerza, fertilidad y poder divino. El salto del toro, además de ser un espectáculo atlético, tenía un profundo carácter religioso. Los jóvenes que lo practicaban se convertían en protagonistas de ceremonias de iniciación y ofrenda. Este vínculo con el toro quedó tan arraigado que siglos después inspiró los mitos griegos sobre Minos y el Minotauro. El animal se convirtió en un emblema de la espiritualidad cretense. El doble hacha o labris fue otro símbolo de gran relevancia religiosa. Aparece en múltiples contextos, desde frescos hasta inscripciones, y se asocia tanto al poder divino como a la autoridad política. Algunos estudiosos lo vinculan a la diosa madre y a los rituales de sacrificio. El labris era un objeto cargado de significados espirituales, utilizado en ceremonias que buscaban mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Su presencia constante en los hallazgos arqueológicos confirma su importancia en la religión minoica. Los espacios naturales desempeñaban un papel esencial en la práctica religiosa. Las cuevas, en particular, eran vistas como puertas al inframundo o lugares de contacto con lo divino. En ellas se han encontrado altares, cerámicas votivas y figuras de culto. Las montañas también eran consideradas sagradas y en sus cumbres se realizaban ofrendas a las divinidades celestiales. Este culto a la naturaleza reforzaba la conexión entre el pueblo minoico
y el paisaje de Creta. La geografía se transformaba en escenario espiritual. Los palacios también contenían espacios específicamente dedicados a los rituales. Capillas, altares y salas de culto se integraban en la arquitectura palacial. Estos lugares servían para ceremonias privadas de la élite o para actos públicos que reunían a la comunidad. La combinación de política y religión en los palacios refleja el poder simbólico de la religión en la sociedad. El gobernante no era solo un administrador, sino también un intermediario con lo divino. Esta unión reforzaba la legitimidad del poder palacial. Las procesiones religiosas eran otro elemento clave en la vida espiritual. Frescos como los de Cnosos muestran filas de hombres y mujeres llevando ofrendas, flores o recipientes sagrados. Estas ceremonias públicas reforzaban la cohesión social y reafirmaban la identidad cultural de los minoicos. Los rituales eran ocasiones de encuentro colectivo que unían a todas las clases sociales. La religión se vivía como un acontecimiento compartido que fortalecía los lazos de la comunidad. El papel de las sacerdotisas parece haber sido central en la religión minoica. Las representaciones artísticas muestran a mujeres en posiciones de autoridad ritual, a menudo rodeadas de símbolos sagrados. Esto sugiere que ellas eran las principales mediadoras entre los hombres y las divinidades. Su protagonismo indica un sistema religioso donde lo femenino tenía un lugar privilegiado. Las sacerdotisas encarnaban la conexión directa con la diosa madre y con los ritos de fertilidad. Su figura consolidaba el carácter particular de la religión cretense. La música y la danza también formaban parte de los rituales sagrados. Se utilizaban instrumentos como flautas, tambores y liras para acompañar las ceremonias. El movimiento corporal, representado en frescos y figurillas, era una expresión de devoción y comunicación con lo divino. La danza ritual simbolizaba la renovación de la vida y la energía cósmica. Estos elementos artísticos añadían una dimensión emocional y estética a la espiritualidad minoica. La religión era experimentada a través de los sentidos. Los objetos votivos encontrados en excavaciones muestran la devoción popular. Figuras de animales, pequeños ídolos y cerámicas decoradas eran depositados en santuarios como ofrendas. Estos objetos reflejan las peticiones de protección, fertilidad o prosperidad que hacían los devotos. No solo la élite participaba de los rituales, sino toda la comunidad. La religión era una experiencia compartida y accesible a todas las capas sociales. Este carácter colectivo fue uno de los pilares de la cohesión minoica. Algunos rituales tenían un carácter de iniciación, especialmente para los jóvenes. El salto del toro y otras pruebas físicas se interpretaban como ritos de paso hacia la adultez. Estas ceremonias reforzaban el vínculo entre lo individual y lo comunitario. El iniciado no solo probaba su fuerza, sino también su compromiso con la tradición religiosa. Este tipo de prácticas consolidaban la continuidad cultural de la sociedad minoica. La religión funcionaba así como un marco para la integración social. Los contactos con otras culturas también dejaron huella en la religión minoica. Elementos de influencia egipcia y mesopotámica aparecen en algunos símbolos y rituales. Sin embargo, los minoicos siempre adaptaron estas influencias a su propio contexto. El resultado fue una espiritualidad original que reflejaba tanto la apertura al exterior como la fidelidad a sus raíces. Esta síntesis cultural enriqueció la vida religiosa de Creta. Su religión se convirtió en un puente entre tradiciones diversas. Los sacrificios humanos, aunque raros, parecen haber existido en contextos excepcionales. Algunos hallazgos arqueológicos sugieren que en momentos de crisis como terremotos o hambrunas pudieron practicarse ofrendas de este tipo. Estos casos, sin embargo, eran excepcionales y no representaban la norma. La gran mayoría de los rituales se centraba en animales, alimentos y objetos. Este aspecto muestra la intensidad de la devoción en situaciones extremas. La religión era un recurso para enfrentar el miedo y la incertidumbre. En conclusión, la religión y los rituales sagrados minoicos
fueron un elemento central en la vida de Creta. Desde la veneración a la diosa madre hasta los espectáculos rituales del toro, la espiritualidad impregnaba la política, la economía y la vida social. La naturaleza se convirtió en escenario sagrado y la mujer desempeñó un papel destacado en la mediación con lo divino. Los símbolos y prácticas religiosas consolidaron la identidad cultural de los minoicos. Su religión fue, sin duda, uno de los pilares más fuertes de su civilización. Capítulo 6. Comercio y expansión marítima. El comercio fue la base de la grandeza minoica y el motor que impulsó su expansión en el Mediterráneo. Creta, situada estratégicamente entre Europa, Asia y África, se convirtió en un punto clave de las rutas marítimas. Los minoicos aprovecharon esta posición privilegiada para establecer conexiones con Egipto, Chipre, Anatolia y el Levante. Sus barcos, veloces y resistentes, eran el símbolo de su poder. Gracias a estas redes de intercambio, Creta prosperó durante siglos. Los minoicos desarrollaron una notable flota mercante que recorría mares lejanos, llevando productos de la isla. Exportaban aceite de oliva, vino, miel, cerámica fina y tejidos elaborados con lana y lino. A cambio, importaban metales como cobre, estaño y oro, además de marfil y piedras preciosas. Estos bienes permitían sostener la producción artesanal y el prestigio de las élites. El comercio garantizaba el flujo constante de recursos hacia los palacios, consolidando el sistema redistributivo. Sin este intercambio marítimo, la civilización minoica no habría alcanzado su esplendor. El control de las rutas marítimas otorgó a Creta una posición hegemónica en el Egeo. Los minoicos establecieron puertos en diferentes zonas de la isla y en islas cercanas como Tera y Rodas. Desde allí, aseguraban el tránsito de barcos y vigilaban los intercambios. No hay evidencias claras de una flota militar organizada, pero se cree que su supremacía naval disuadía a posibles enemigos. El mar era visto como aliado y medio de expansión, no como frontera. Así nació la idea de una talasocracia minoica. Egipto fue uno de los principales socios comerciales de los minoicos. Los frescos hallados en tumbas egipcias muestran embajadores cretenses entregando regalos al faraón. A su vez, objetos egipcios han sido encontrados en Creta, como escarabeos y marfiles. Esta relación iba más allá del comercio e incluía intercambios diplomáticos y culturales. Los minoicos adoptaron técnicas artísticas egipcias y las adaptaron a su propio estilo. El contacto con una potencia como Egipto consolidó la influencia de Creta en la región. El comercio con Chipre y Anatolia fue igualmente crucial. De estas regiones provenían grandes cantidades de cobre y estaño, esenciales para la fabricación del bronce. La metalurgia minoica dependía de estas importaciones, lo que impulsaba expediciones constantes hacia esas tierras. A cambio, los cretenses ofrecían sus productos agrícolas y artesanales, muy apreciados por su calidad. Esta relación fortaleció la interdependencia entre Creta y Oriente. La isla se convirtió en intermediaria en la distribución de metales en el Mediterráneo. Las embarcaciones minoicas representaban un logro técnico sobresaliente. Eran barcos largos, con velas y remos, capaces de transportar grandes cargas y navegar largas distancias. La decoración de los frescos muestra barcos con proas estilizadas y adornos marinos. Estas naves reflejan el dominio tecnológico de los minoicos en el arte de la navegación. Gracias a ellas, pudieron explorar nuevas rutas y establecer colonias en el Egeo. La supremacía marítima fue uno de los pilares de su civilización. Las colonias y puestos comerciales minoicos en islas como Cícladas, Rodas y en la costa de Anatolia extendieron su influencia. Estos asentamientos servían como estaciones para el comercio y la difusión cultural. No eran colonias militares, sino centros de intercambio económico y social. A través de ellas, los minoicos difundieron su arte, su cerámica y sus prácticas religiosas. Al mismo tiempo, absorbieron influencias extranjeras que enriquecieron su cultura.
Creta se convirtió en el corazón de un Mediterráneo interconectado. El comercio interior también fue fundamental para sostener la economía. Los excedentes agrícolas se concentraban en los palacios, desde donde se redistribuían hacia las comunidades. Este sistema centralizado dependía en gran medida del flujo de mercancías exteriores. Los mercados locales complementaban la actividad, permitiendo el intercambio de productos entre campesinos, artesanos y comerciantes. La vida económica de Creta estaba, por tanto, marcada por la interacción entre el ámbito interno y el externo. Ambos se retroalimentaban constantemente. El prestigio de los productos minoicos era tal que se han encontrado restos de cerámica cretense en lugares tan lejanos como Siria y la península ibérica. Esto indica que los minoicos no solo comerciaban directamente, sino también a través de intermediarios. Sus cerámicas, con decoraciones marinas y estilizadas, eran especialmente valoradas. Además de utensilios prácticos, funcionaban como objetos de lujo. La calidad de la producción artesanal era una de las cartas de presentación de Creta en el exterior. La riqueza obtenida del comercio se reflejaba en la vida cotidiana y en la monumentalidad de los palacios. El oro, la plata y las piedras preciosas adornaban joyas y objetos ceremoniales. Los frescos muestran escenas de abundancia y festivales que celebraban la prosperidad. El comercio, más que una actividad económica, se convirtió en símbolo de identidad cultural. Los minoicos se concebían a sí mismos como pueblo del mar, cuya vida y poder dependían de las rutas marítimas. La talasocracia era un modo de vida. La religión también estuvo vinculada al comercio y al mar. Los rituales incluían ofrendas a divinidades relacionadas con las aguas y la navegación. Los marineros buscaban protección antes de emprender viajes largos, conscientes de los peligros del mar. Los frescos y objetos votivos muestran barcos como símbolos sagrados. El mar no solo era fuente de riqueza, sino también de respeto y temor. La espiritualidad y el comercio se entrelazaban en la cosmovisión minoica. La expansión comercial influyó en la organización política. Los palacios no eran únicamente centros administrativos internos, sino también nodos de coordinación del comercio exterior. El gobernante actuaba como mediador en los intercambios internacionales. La diplomacia y el comercio se unían en la figura del poder palacial. Esta centralización fue clave para mantener la hegemonía de Creta durante siglos. Sin embargo, también generaba dependencia de las redes exteriores. Cuando éstas se vieron amenazadas, la estabilidad minoica se resquebrajó. El comercio trajo consigo un intenso intercambio cultural. Los minoicos adoptaron elementos artísticos y tecnológicos de Egipto, Mesopotamia y Anatolia. A su vez, transmitieron su arte y sus costumbres a otros pueblos. Este proceso creó una cultura híbrida y abierta, en constante transformación. La identidad minoica se fortaleció en el contacto con lo extranjero más que en el aislamiento. Esta apertura fue uno de los secretos de su vitalidad. Creta fue un puente cultural del Mediterráneo. La dependencia del comercio exterior hacía a Creta vulnerable a crisis internacionales. Un colapso en las rutas o un desastre natural podía afectar gravemente su economía. Esto se evidenció en momentos de inestabilidad, cuando la riqueza palacial comenzó a disminuir. El poder de Creta estaba ligado de manera inseparable a su supremacía marítima. La pérdida de esa ventaja significaba el debilitamiento de su posición. Esta fragilidad marcaría el inicio de su declive en siglos posteriores. En conclusión, el comercio y la expansión marítima fueron el alma de la civilización minoica. A través del mar, Creta construyó su poder económico, su prestigio cultural y su identidad. Sus barcos surcaron rutas lejanas, llevando consigo la esencia de un pueblo dinámico y abierto al mundo. El mar Mediterráneo fue su escenario de grandeza y también el origen de su vulnerabilidad. La historia de los minoicos no se entiende sin su vocación marítima, que los convirtió en la primera gran potencia naval de Europa. Capítulo 7. Arte, escritura y cultura.
El arte minoico se distingue por su vitalidad y por la estrecha relación que mantenía con la naturaleza. Los frescos encontrados en palacios como Cnosos, Acrotiri y Phaistos muestran escenas marinas, animales, plantas y figuras humanas en plena actividad. A diferencia de otras culturas, los minoicos representaban el mundo natural, con dinamismo y armonía, sin un enfoque rígido o bélico. Los colores intensos y las líneas fluidas transmiten una sensación de movimiento y vida. Este estilo artístico refleja la alegría de una sociedad en constante contacto con el mar. La cerámica minoica alcanzó un alto nivel de perfección técnica y estética. Durante el periodo Camares, las piezas se caracterizaron por decoraciones geométricas y motivos naturales pintados en colores vivos sobre fondos oscuros. Posteriormente, surgió el estilo marino, donde pulpos, delfines, peces y algas se plasmaban con gran realismo. Estos objetos no solo cumplían funciones prácticas, sino que también eran piezas de intercambio en el comercio exterior. Su calidad era tan reconocida que se han encontrado ejemplos en regiones muy alejadas de Creta. La orfebrería y el trabajo en metales preciosos también formaron parte esencial del arte minoico. Collares, brazaletes, anillos y diademas, elaborados con oro y piedras semipreciosas, muestran la destreza de los artesanos. Muchas de estas piezas se hallaron en tumbas, lo que indica su función ritual y simbólica. El arte no era solo expresión estética, sino también un lenguaje cargado de significados religiosos y sociales. Las joyas representaban estatus y también servían como ofrendas a las divinidades. Las artes escénicas y musicales tuvieron un lugar destacado en la cultura minoica. Se han encontrado figurillas de músicos y representaciones de danzas rituales en frescos y objetos votivos. La música acompañaba a las ceremonias religiosas y a las festividades comunitarias. Los instrumentos más comunes eran tambores, flautas y liras, que marcaban el ritmo de las celebraciones. La danza, por su parte, era un medio de comunicación con lo divino y un modo de cohesión social. El arte minoico, en todas sus formas, se vivía como una experiencia integral. La escritura fue otro aspecto clave de la cultura minoica. Existen dos sistemas principales, el jeroglífico cretense y el lineal A. El jeroglífico se utilizó en el segundo milenio antes de Cristo y aparece en sellos y tablillas de arcilla. Más tarde, el lineal A se convirtió en el sistema predominante para la administración palacial. Aunque aún no ha sido descifrado, se cree que servía para registrar transacciones económicas y listas de bienes. La existencia de esta escritura demuestra un grado avanzado de organización administrativa y cultural. El lineal A revela la importancia de la burocracia en la vida minoica. Las tablillas muestran registros de aceite, vino, cereales y animales, así como inventarios de ofrendas religiosas. La escritura no era un medio literario, sino principalmente económico y ritual. Su uso estaba restringido a los escribas y administradores de los palacios. Este control de la escritura reforzaba la centralización del poder. Sin embargo, su legado trascendió, ya que el lineal B, utilizado por los micénicos, se inspiró directamente en este sistema. El arte minoico no buscaba representar escenas de guerra ni exaltaciones militares, algo inusual en el Mediterráneo antiguo. En lugar de batallas, los frescos muestran jóvenes en actividades deportivas, procesiones religiosas y paisajes naturales. Esta elección refleja una sociedad orientada más hacia la armonía y la celebración de la vida. La ausencia de temas bélicos es una de las características más llamativas de la cultura minoica. El arte fue un espejo de su visión pacífica y vitalista del mundo. Las figurillas de terracota también son un testimonio de la religiosidad y del arte cotidiano. Muchas representan mujeres, diosas o sacerdotisas, así como animales asociados a rituales. Estas piezas eran utilizadas en hogares y santuarios como símbolos de protección o fertilidad. Su producción masiva muestra que la religión estaba presente en todos los niveles sociales.
El arte, por tanto, no era exclusivo de la élite, sino un elemento compartido por toda la comunidad. Esto fortalecía la identidad cultural colectiva. Los frescos marinos, especialmente los de 1900, delfines y peces, reflejan la profunda conexión de los minoicos con el mar. Estos animales eran representados con movimiento y gracia, en un estilo naturalista adelantado a su tiempo. La fascinación por el entorno marino revela la importancia del Mediterráneo como fuente de vida y de identidad. La estética minoica mostraba un amor sincero por el mundo natural. Este vínculo se plasmaba en cada detalle de su producción artística. La literatura, aunque no se conserva en forma escrita, seguramente existió en forma oral. Los mitos, leyendas y tradiciones se transmitían de generación en generación. Más tarde, los griegos recogieron parte de esta herencia en relatos como el del Minotauro, Dédalo e Ícaro. Estos mitos son ecos de una cultura profundamente creativa y simbólica. La oralidad fue el vehículo de la memoria colectiva de los minoicos. Así, la cultura sobrevivió incluso más allá de la caída de su civilización. Los sellos de piedra y arcilla son otra manifestación artística vinculada a la escritura y a la administración. Eran utilizados para marcar mercancías, cerrar recipientes y autenticar documentos. Sus diseños incluían figuras geométricas, animales y símbolos religiosos. Estos pequeños objetos combinaban función práctica y expresión artística. Cada sello era una obra única que transmitía identidad y autoridad. Su uso extendido demuestra la sofisticación cultural de los minoicos. El arte mural no se limitaba a los palacios, también decoraba viviendas y edificios secundarios. Esto sugiere que el gusto estético estaba extendido en la sociedad y no era exclusivo de la élite. La decoración interior buscaba crear un ambiente de vitalidad y belleza en la vida cotidiana. Los colores intensos y los motivos naturales transmitían serenidad y alegría. La estética era un componente esencial de la experiencia minoica. La educación artística probablemente se transmitía en talleres y familias de artesanos. Los jóvenes aprendían los oficios observando y practicando junto a los maestros. Este sistema aseguraba la continuidad de las técnicas y estilos a lo largo de generaciones. La tradición artesanal se convirtió en un pilar de la cultura cretense. El arte era tanto un medio de subsistencia como una expresión de identidad. Su permanencia refleja la importancia de la transmisión cultural. La cultura minoica fue también un referente para los pueblos vecinos. Los micénicos adoptaron elementos artísticos, arquitectónicos y religiosos de Creta, adaptándolos a su propio contexto. Incluso siglos después, la influencia minoica seguía presente en el mundo griego. La estética y los símbolos de Creta se integraron en el imaginario colectivo del Mediterráneo. Su arte fue, en muchos sentidos, un legado perdurable. En resumen, el arte, la escritura y la cultura minoica constituyen uno de los mayores logros de esta civilización. Desde frescos llenos de vida hasta joyas exquisitas y escrituras enigmáticas, los minoicos expresaron una visión única del mundo. Su cultura combinó armonía con la naturaleza, innovación técnica y un profundo simbolismo religioso. Esta herencia se proyectó más allá de Creta, influyendo en generaciones posteriores. El arte minoico sigue siendo un testimonio vivo de la creatividad humana en la antigüedad. Capítulo 8. Catástrofes naturales y decadencia. La civilización minoica, que había alcanzado un esplendor sin precedentes en el Mediterráneo, comenzó a enfrentar una serie de desastres naturales que marcaron su decadencia. La ubicación de Creta, en una zona de intensa actividad sísmica y volcánica, la hacía especialmente vulnerable. Terremotos de gran magnitud destruyeron repetidamente sus palacios y ciudades, obligando a reconstrucciones constantes. Aunque los minoicos demostraron resiliencia, la frecuencia de estos eventos minó la estabilidad. La naturaleza se convirtió en un adversario implacable. Uno de los episodios más significativos fue la erupción del volcán de Tera.
en la isla de Santorini alrededor del 1600 a.C. Esta explosión volcánica fue una de las más devastadoras de la antigüedad. El impacto inmediato destruyó la ciudad de Akrotiri y sepultó la isla bajo cenizas. Además, generó tsunamis que alcanzaron las costas de Creta, dañando severamente puertos y asentamientos costeros. La erupción también provocó cambios climáticos que afectaron a la agricultura. Fue un golpe devastador para la economía minoica. El tsunami derivado de la erupción habría arrasado barcos y puertos, destruyendo gran parte de la flota mercante minoica. Dado que el comercio era la base de su prosperidad, esta pérdida significó una crisis profunda. Los intercambios con Egipto, Anatolia y el Levante se redujeron drásticamente. Los palacios, que dependían del flujo de bienes para sostener el sistema redistributivo, quedaron debilitados. El mar, que había sido fuente de riqueza, se convirtió en un factor de ruina. La talasocracia minoica sufrió un golpe del que no pudo recuperarse plenamente. Los efectos de la erupción de Tera no fueron solo materiales. Las lluvias ácidas y el oscurecimiento del cielo durante meses alteraron los ciclos agrícolas. Las cosechas se redujeron, generando escasez de alimentos y hambrunas. Esto debilitó a la población y creó tensiones sociales. Los excedentes que sostenían el poder palacial dejaron de ser suficientes para todos. El hambre y la inseguridad minaron la cohesión de la sociedad cretense. La crisis natural se convirtió también en una crisis política. Los terremotos siguieron golpeando Creta durante este periodo. Palacios como los de Cnosos, Malia y Phaistos fueron destruidos y reconstruidos varias veces. Cada catástrofe debilitaba la capacidad organizativa de los gobernantes. La población, agotada por la reconstrucción constante, comenzó a perder confianza en el sistema palacial. Aunque los minoicos eran expertos en levantarse tras los desastres, el cúmulo de catástrofes superó su resistencia. El esplendor arquitectónico se volvió frágil frente a la fuerza de la naturaleza. Las evidencias arqueológicas muestran signos de incendios en varios palacios durante esta etapa. Algunos pudieron ser consecuencia de terremotos, pero otros parecen indicar conflictos internos o ataques externos. La combinación de catástrofes naturales y tensiones humanas aceleró el colapso. Los frescos y almacenes destruidos reflejan un final abrupto para muchos centros palaciales. El fuego simbolizó el derrumbe de un sistema que había dominado el Egeo durante siglos. La isla entró en un periodo de inestabilidad prolongada. La caída de la producción agrícola y comercial tuvo un impacto directo en la vida cotidiana. Las comunidades rurales, antes integradas en el sistema redistributivo, comenzaron a aislarse. La falta de recursos redujo el alcance de los rituales religiosos y festivales. La cultura, antes vibrante, empezó a fragmentarse. La decadencia no fue repentina, sino un proceso gradual de debilitamiento. La grandeza minoica se fue apagando poco a poco. El colapso del comercio exterior también significó una pérdida de prestigio internacional. Creta dejó de ser el centro indiscutido del Mediterráneo. Otras potencias emergentes comenzaron a ocupar su lugar en las rutas comerciales. La reducción de contactos con Egipto y el Levante aisló a la isla. Sin el intercambio constante, la innovación cultural y tecnológica también se estancó. El esplendor cosmopolita se convirtió en un recuerdo. Creta ya no dictaba las normas del comercio marítimo. Los mitos griegos posteriores, como el del Minotauro, pueden reflejar ecos de esta decadencia. Historias de sacrificios, castigos divinos y laberintos oscuros podrían simbolizar la memoria de un pueblo que sufrió catástrofes y colapsos. Aunque envueltos en leyendas, estos relatos muestran cómo los griegos recordaban a Creta como una civilización que había caído desde lo más alto. La decadencia minoica quedó grabada en la mitología como advertencia sobre la fragilidad del poder humano frente a la naturaleza. La disminución demográfica fue otro factor decisivo. Las hambrunas, enfermedades y catástrofes redujeron la población de la isla.
Muchas comunidades rurales desaparecieron o fueron absorbidas por otras más grandes. La fuerza laboral disminuyó, afectando tanto a la agricultura como a la construcción. La pérdida de población hizo aún más difícil la reconstrucción de los palacios y el sostenimiento del comercio. La sociedad minoica ya no tenía la vitalidad de siglos anteriores. La élite gobernante, que había legitimado su poder a través de la redistribución y la religión, comenzó a perder autoridad. Los recursos ya no alcanzaban para mantener el sistema. El pueblo, antes integrado en un modelo cooperativo, se volvió más vulnerable a divisiones y tensiones. Los gobernantes no lograron adaptarse a las nuevas condiciones. La centralización, que había sido una fortaleza, se convirtió en debilidad. El poder palacial entró en crisis irreversible. La erosión cultural también es visible en el arte de este periodo. Los frescos y cerámicas muestran una pérdida de calidad y de innovación. Los motivos naturales vibrantes fueron reemplazados por estilos más rígidos e influencias externas. La decadencia artística reflejaba la pérdida de confianza en el futuro. La creatividad que había definido a los minoicos se fue apagando. El arte se convirtió en un testimonio de la transición hacia un tiempo de inestabilidad. Los contactos con otros pueblos comenzaron a ser más conflictivos. En lugar de relaciones comerciales pacíficas, se intensificaron los choques con potencias emergentes del Egeo. Los minoicos, debilitados, ya no podían mantener su supremacía marítima. Los ataques piratas y las incursiones externas se hicieron más frecuentes. La vulnerabilidad marítima, antes impensable, se volvió realidad. El mar ya no era refugio, sino amenaza. El colapso del sistema palacial no significó el fin inmediato de toda la población de Creta. Muchas comunidades rurales sobrevivieron, adaptándose a una vida más simple y local. Sin embargo, la civilización centralizada y esplendorosa que había dominado el Mediterráneo había desaparecido. El declive abrió las puertas a la llegada de nuevos actores, en particular los micénicos. Creta quedó debilitada y lista para ser absorbida por otra potencia. El tiempo de los minoicos llegaba a su fin. En conclusión, las catástrofes naturales desempeñaron un papel decisivo en la decadencia minoica. Terremotos, tsunamis, erupciones y crisis agrícolas se combinaron para erosionar la base económica y social de Creta. La sociedad que había brillado con arte, comercio y religión se fragmentó bajo el peso de la naturaleza y sus consecuencias. La resiliencia minoica no bastó frente a la magnitud de los desastres. La decadencia de Creta fue una lección eterna sobre la fragilidad de las civilizaciones humanas. Capítulo 9. La llegada de los micénicos. Tras siglos de esplendor y de dominio marítimo, la debilitada Creta comenzó a ser objeto de interés para los micénicos, un pueblo guerrero que se había consolidado en la Grecia continental. Los micénicos, herederos de una tradición militar y expansionista, encontraron en la isla una oportunidad para controlar rutas comerciales y acceder a la riqueza cultural y económica minoica. La crisis interna de Creta facilitó esta penetración. La transición entre ambas civilizaciones no fue inmediata, sino un proceso gradual. Las primeras evidencias de contacto micénico con Creta se remontan al siglo XV a.C. Al principio, estas relaciones parecieron ser comerciales y diplomáticas. Se han hallado objetos micénicos en palacios minoicos, lo que sugiere una convivencia inicial. Sin embargo, con el debilitamiento de los palacios cretenses, tras desastres naturales, los micénicos fueron incrementando su presencia. Lo que empezó como cooperación se transformó en control progresivo. La isla pasó lentamente a orbitar bajo la influencia de la Grecia continental. La arqueología muestra que hacia el 1450 a.C., varios palacios minoicos fueron destruidos o abandonados. Algunos investigadores sostienen que estos episodios están relacionados con incursiones micénicas. Otros sugieren conflictos internos, aprovechados por los recién llegados para imponer su dominio. Lo cierto es que, tras esta etapa, los restos materiales muestran una clara influencia micénica en la organización y el arte.
Creta perdió su independencia cultural. La hegemonía pasó a Sintos, manos de los conquistadores del continente. El palacio de Cnosos fue el último gran bastión en resistir, pero finalmente cayó bajo el control micénico. Hacia el 1375 a.C. fue destruido en un gran incendio, probablemente relacionado con enfrentamientos o con la consolidación del poder micénico. Tras su caída, la administración palacial se reorganizó bajo un modelo diferente. Los micénicos establecieron un sistema más centralizado y militarizado. Knossos dejó de ser el corazón vibrante de una cultura propia para convertirse en un centro al servicio de otra civilización. La escritura es una de las pruebas más claras de esta transición. Mientras el lineal A había sido el sistema utilizado por los minoicos, bajo dominio micénico surgió el lineal B. Este nuevo sistema, adaptado del anterior, servía para registrar la lengua griega arcaica. Su desciframiento en el siglo XX permitió comprender la transformación cultural en Creta. El lineal B revela una administración minuciosa de bienes y recursos, propia de una sociedad más militarizada y jerárquica. La identidad minoica se diluyó bajo esta nueva escritura. El arte también refleja la llegada de los micénicos. Los motivos, naturales y fluidos de los frescos minoicos dieron paso a representaciones más rígidas y a escenas de carácter militar. Escudos, carros y guerreros comenzaron a aparecer en las decoraciones, algo inexistente en la tradición cretense anterior. Este cambio estético muestra la imposición de una mentalidad diferente, orientada hacia la guerra y el poder. La sensibilidad artística minoica quedó relegada a un segundo plano. La cultura visual cambió radicalmente en Creta. La organización política sufrió una transformación profunda. Los micénicos implantaron un modelo basado en reinos gobernados por un guanax, o rey, con fuerte carácter militar. La red palacial minoica, antes orientada a la redistribución pacífica, se adaptó a este nuevo sistema. La élite micénica controlaba la producción agrícola y artesanal con mayor rigidez. El poder dejó de estar vinculado a ceremonias religiosas y festivas y se centró en la autoridad militar. Creta se convirtió en una base de operaciones estratégicas. La religión, aunque mantuvo algunos elementos minoicos, también cambió bajo el dominio micénico. Muchas divinidades femeninas fueron absorbidas en un panteón griego en formación. La diosa madre, cretense, se fusionó con figuras que más tarde influirían en las diosas olímpicas. Los rituales del toro y otros símbolos locales sobrevivieron en parte, pero reinterpretados bajo nuevos significados. Esta fusión de creencias dio origen a un sincretismo que anticipó la mitología griega. La espiritualidad minoica se transformó en semilla de un nuevo horizonte religioso. El comercio, motor de la civilización minoica, pasó a estar controlado por los micénicos. Estos aprovecharon la posición estratégica de Creta para reforzar sus propias rutas comerciales. Los contactos con Egipto y el Levante continuaron, pero ahora bajo hegemonía continental. Creta ya no dictaba las condiciones, sino que servía como intermediaria en un sistema mayor. El mar, que había sido símbolo de independencia minoica, se convirtió en vía de expansión micénica. La isla perdió su autonomía comercial. La sociedad cretense se transformó al integrarse en la estructura micénica. La élite local fue reemplazada o absorbida por gobernantes del continente. Los artesanos y campesinos continuaron su labor, pero ahora al servicio de un sistema militarizado. La movilidad social se redujo y la vida cotidiana se volvió más rígida. La apertura cultural característica de los minoicos se fue cerrando. El cambio afectó tanto a la organización social como a la identidad cultural. Los micénicos también aprovecharon los recursos naturales de Creta. La agricultura, la producción de aceite y vino y la artesanía especializada fueron integradas en su red económica. Los talleres continuaron funcionando, pero bajo dirección diferente. El control de los recursos estaba más centralizado y orientado a sostener campañas militares. Creta ya no producía para sí misma,
sino para un sistema expansivo. La explotación de la isla respondía a intereses externos. La decadencia de los palacios minoicos coincidió con la consolidación de fortalezas micénicas en el continente. Este contraste muestra la diferencia de mentalidad entre ambos pueblos. Mientras Creta había confiado en la diplomacia y el comercio, los micénicos se afirmaban mediante la guerra y la fortificación. La isla fue absorbida en este modelo sin posibilidad de resistencia. El contraste cultural quedó marcado en cada aspecto de la vida. Creta pasó de símbolo de apertura a bastión de una potencia militar. La arqueología confirma que la cultura material minoica desapareció progresivamente. Los estilos cerámicos, las prácticas funerarias y las expresiones artísticas fueron sustituidos por patrones micénicos. La continuidad se dio solo en algunos motivos religiosos y en la arquitectura reutilizada. El resto fue absorbido o eliminado. La civilización minoica dejó de existir como entidad autónoma. Lo que quedó fue un eco dentro de una nueva cultura dominante. Los micénicos, al dominar Creta, no solo heredaron su infraestructura, sino también su prestigio. Muchos mitos griegos posteriores reflejan esta apropiación. El recuerdo de Minos, Dédalo y el laberinto fueron reinterpretados por los griegos como parte de su propia tradición. La memoria minoica se integró en la identidad helénica en formación. Así, incluso en la conquista, los minoicos siguieron presentes. Su legado se transformó en fundamento de la cultura griega. En conclusión, la llegada de los micénicos marcó el final definitivo de la independencia minoica. La isla, debilitada por catástrofes y crisis internas, fue absorbida por una civilización más militarizada y centralizada. La escritura, el arte, la política y la religión se transformaron bajo esta nueva influencia. Aunque Creta perdió su identidad propia, sus tradiciones sobrevivieron como raíces de la Grecia clásica. La transición fue dura, pero también aseguró la permanencia del espíritu minoico en la historia. Capítulo 10. Legado y curiosidades de los minoicos. El legado de los minoicos trasciende el tiempo, pues aunque su civilización desapareció como entidad política independiente, su influencia se proyectó en la cultura griega posterior y a través de ella en la civilización occidental. Muchos mitos helénicos, como los de Minos, el Minotauro o Dédalo, tienen raíces en las tradiciones minoicas. Estas historias, reinterpretadas por los griegos, preservaron la memoria de Creta como un lugar de misterio y poder. La mitología sirvió como vehículo para mantener viva la herencia minoica. Una de las curiosidades más destacadas es que los minoicos fueron una de las pocas culturas del mundo antiguo que no dejaron huellas claras de un ejército organizado. Su poder se basaba en la talasocracia, es decir, en el dominio del mar. Esto contrasta con sus sucesores micénicos, cuyo carácter militar era evidente. Esta diferencia explica la singularidad del arte minoico, centrado en la naturaleza y la vida cotidiana, en lugar de escenas bélicas. Creta fue recordada como un pueblo pacífico en un mundo de guerreros. El papel de la mujer en la sociedad minoica ha despertado gran interés entre los historiadores. A través de frescos y figurillas se observa un protagonismo femenino en la religión y en la vida social. Las sacerdotisas, atletas y figuras femeninas con serpientes reflejan una cultura en la que lo femenino tenía un lugar privilegiado. Esto es una rareza en comparación con otras civilizaciones de la época. Su importancia en la religión y en los rituales marcó profundamente la identidad cultural de Creta. Otro aspecto fascinante es la escritura lineal A, aún sin descifrar. A diferencia del lineal B, que representaba la lengua griega y fue descifrado en el siglo XX, el lineal A sigue siendo un misterio. Su desciframiento podría revelar información crucial sobre la lengua, la religión y la organización minoica. Este enigma convierte a los minoicos en una de las civilizaciones más intrigantes de la antigüedad. Su escritura, aunque silenciosa, sigue hablando a través de su complejidad. La arquitectura minoica también dejó un legado imborrable. Los palacios, con su diseño laberíntico y sistemas de ventilación avanzados,
fueron inspiración para generaciones posteriores. El mito del laberinto se basa en la propia complejidad del Palacio de Cnosos. Además, su innovación en sistemas hidráulicos, drenaje y almacenamiento los coloca entre los pioneros de la ingeniería. Estos avances muestran que su civilización estaba mucho más adelantada de lo que se pensaba para la Edad del Bronce. La religión minoica, aunque transformada con la llegada de los micénicos, influyó en la formación del panteón griego. La diosa madre cretense se considera precursora de divinidades como Rea o Deméter. El toro, símbolo sagrado en Creta, se integró en mitos como el de Zeus transformado en toro para raptar a Europa. De este modo, elementos religiosos minoicos se insertaron en la tradición griega. La espiritualidad cretense sobrevivió bajo nuevos nombres y narraciones. Los minoicos también son recordados como excelentes navegantes. Su dominio del mar les permitió establecer colonias y controlar rutas de comercio en el Egeo. Algunos historiadores los consideran los primeros grandes marineros de Europa. Sus barcos, representados en frescos y sellos, muestran un conocimiento técnico avanzado. Esta habilidad los convirtió en intermediarios culturales entre Egipto, Asia Menor y el mundo egeo. El mar fue tanto su herramienta de poder como su seña de identidad. Las artes minoicas, especialmente los frescos, ofrecen curiosidades únicas. A diferencia de los egipcios, los minoicos representaban a los seres humanos en posiciones dinámicas, con gestos naturales y colores vibrantes. La escena de los delfines en Cnosos es un ejemplo de su amor por la naturaleza. Este estilo artístico influyó en culturas vecinas y fue adoptado por los micénicos. La vitalidad de 1900, estas imágenes sigue siendo motivo de admiración. Su arte es considerado una de las expresiones más refinadas de la Edad del Bronce. La sociedad minoica también se destacó por su aparente igualdad relativa. Aunque existía una élite gobernante, las excavaciones sugieren que el acceso a viviendas de calidad y a recursos básicos era más amplio que en otras civilizaciones. No se han encontrado indicios claros de esclavitud masiva ni de sistemas altamente opresivos. Esto refuerza la visión de Creta como una sociedad más equilibrada. La cohesión interna pudo ser uno de los secretos de su prosperidad. El colapso de la civilización minoica y la posterior llegada de los micénicos dejaron un vacío cultural que fue reinterpretado en los siglos posteriores. Los griegos clásicos miraban hacia Creta con una mezcla de admiración y misterio. Para ellos, los minoicos eran tanto un ejemplo de grandeza pasada como un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones. El recuerdo de su caída se integró en las lecciones míticas sobre la soberbia y el destino humano. Una curiosidad notable es que, a pesar de su decadencia, la influencia minoica se extendió más allá de su tiempo. En la organización de los palacios y su sistema redistributivo inspiraron modelos posteriores en el mundo egeo. Incluso la tradición arquitectónica griega debe parte de sus fundamentos a Creta. La memoria minoica se convirtió en un cimiento invisible, pero presente, de la cultura mediterránea. Los restos arqueológicos han revelado detalles sorprendentes sobre la vida cotidiana en Creta. Se han encontrado juegos de mesa, dados y objetos de entretenimiento, lo que muestra que el ocio tenía un lugar importante en la sociedad. Estos hallazgos revelan una civilización que valoraba no solo el trabajo y la religión, sino también el disfrute y la creatividad. La vida minoica combinaba la solemnidad de los rituales con la alegría de la convivencia. Este equilibrio los distingue en la historia. El estudio de los minoicos también plantea preguntas sin resolver. ¿Cuál era exactamente su lengua? ¿Cómo se organizaban sus estructuras políticas en detalle? ¿Qué motivó la magnitud de su influencia en comparación con otras culturas contemporáneas? Estas incógnitas alimentan la fascinación por Creta. Cada hallazgo arqueológico abre nuevas perspectivas y despierta más interrogantes. Los minoicos siguen siendo un misterio apasionante para historiadores y arqueólogos. Hoy, el turismo en Creta mantiene viva la memoria minoica. El Palacio de Cnosos, restaurado en parte por Arthur Evans,
es uno de los sitios arqueológicos más visitados del Mediterráneo. Aunque las reconstrucciones han generado debate, su preservación permite al mundo moderno acercarse a una civilización milenaria. Los visitantes contemplan los frescos y pasillos laberínticos como un viaje al pasado. Creta se ha convertido en un museo vivo de la antigüedad. En conclusión, el legado y las curiosidades de los minoicos muestran una civilización que, aunque desaparecida, nunca fue olvidada. Su influencia en el arte, la religión, la escritura y la navegación marcó a las culturas posteriores. La singularidad de su sociedad, su relación con la naturaleza y su aparente pacifismo los convierten en un caso excepcional. Los minoicos dejaron huellas imborrables que todavía hoy despiertan asombro. Creta sigue siendo el eco de una de las culturas más fascinantes de la historia antigua. Capítulo extra. Teorías y misterios en torno a los minoicos. Los minoicos, además de su importancia histórica, han sido objeto de teorías y especulaciones que van más allá de lo comprobado. Desde los primeros descubrimientos arqueológicos, investigadores y escritores han vinculado a Creta con mitos griegos, leyendas universales y hasta relatos de ciudades perdidas. Estas hipótesis no siempre tienen sustento arqueológico, pero forman parte de la fascinación moderna por esta civilización. La historia y el mito se entrelazan en torno a Creta. Una de las teorías más famosas es la relación entre los minoicos y la Atlántida, descrita por Platón. Según el filósofo, una isla poderosa y avanzada desapareció bajo el mar tras un cataclismo. Muchos han visto en la erupción de Tera y el declive minoico un paralelo con este relato. Aunque no existe evidencia directa que lo confirme, la coincidencia temporal y geográfica ha alimentado la idea. Creta se convierte así en candidata a ser la Atlántida perdida. La hipótesis de la Atlántida se fortaleció porque los minoicos eran efectivamente una civilización avanzada. Sus palacios, sistemas de agua y dominio del mar parecen encajar con la descripción platónica de un pueblo rico y poderoso. El desastre natural de Santorini habría destruido gran parte de su infraestructura. Esto recuerda a la destrucción súbita narrada por Platón. Aunque los académicos tienden a ver la Atlántida como un mito, la asociación con Creta sigue vigente. Otra teoría popular conecta a los minoicos con el mito del Minotauro. Según la tradición griega, el rey Minos mandó construir un laberinto para encerrar a una criatura mitad hombre y mitad toro. Los arqueólogos creen que este mito pudo inspirarse en la complejidad del palacio de Cnosos. Sus múltiples corredores y salas laberínticas habrían dado origen a la leyenda. Además, el toro era un símbolo central en la religión minoica. Mito y realidad se mezclaron en la memoria griega. Las tauromaquias minoicas, representadas en frescos, muestran a jóvenes saltando sobre toros en rituales acrobáticos. Este hecho histórico podría haber dado origen al mito de un ser mitad humano y mitad toro. Los griegos reinterpretaron esas imágenes como algo fantástico y aterrador. El Minotauro sería entonces un eco deformado de rituales minoicos. El laberinto sería la metáfora arquitectónica del propio palacio. Así, mito y arqueología dialogan en un mismo símbolo. Existen también teorías que vinculan a los minoicos con contactos lejanos fuera del Mediterráneo. Algunos investigadores han sugerido la posibilidad de intercambios con culturas del occidente europeo o incluso más allá. Sin embargo, la mayoría de estas ideas carecen de pruebas concretas. Lo comprobado es que los minoicos mantenían relaciones con Egipto y el Levante. Más allá de eso, cualquier conexión transoceánica pertenece al terreno de la especulación. Otra hipótesis intrigante plantea que la caída minoica no se debió solo a desastres naturales o a la llegada de los micénicos. Algunos sugieren que una crisis interna con rebeliones o luchas sociales aceleró el colapso. Los incendios encontrados en varios palacios podrían interpretarse como levantamientos internos. Sin embargo, no hay consenso académico sobre esta teoría. Es posible que múltiples factores confluyeran en el declive. La naturaleza y la política
se combinaron en su final. También existen teorías en torno a la religión minoica y sus conexiones con cultos posteriores. Algunos estudiosos creen que la diosa madre cretense pudo haber sido el origen de divinidades griegas como Rea o Deméter. Otros ven en los símbolos del toro antecedentes del culto a Zeus en Creta. Estas hipótesis muestran cómo la memoria religiosa minoica sobrevivió en la mitología helénica. Aunque no hay certeza absoluta, las coincidencias son llamativas. La escritura lineal A, aún no descifrada, es otra fuente de teorías. Al no comprenderse su contenido, se abren múltiples especulaciones sobre lo que podrían contener esas tablillas. Algunos creen que podrían revelar una lengua completamente aislada. Otros sugieren vínculos con idiomas del cercano Oriente. Hasta que no se descifre, el lineal A seguirá alimentando misterios. Su silencio invita a la imaginación tanto como a la ciencia. Incluso el arte minoico ha dado lugar a interpretaciones alternativas. Los frescos marinos y las figuras femeninas han llevado a pensar que los minoicos tenían una relación muy particular con la naturaleza y con lo femenino. Algunos autores modernos han idealizado a los minoicos como una sociedad igualitaria y pacífica. Sin embargo, estas visiones son debatidas, ya que no hay pruebas definitivas de tal organización social. El arte refleja valores, pero también puede inducir a lecturas modernas. Entre las teorías más sugerentes está la idea de que los minoicos fueron los primeros en desarrollar una talasocracia organizada, es decir, un imperio marítimo formal. Aunque se sabe que dominaron el mar Egeo, algunos sostienen que su control pudo haber llegado más lejos. Hay quienes especulan que alcanzaron Sicilia o incluso la península ibérica. La falta de pruebas arqueológicas sólidas mantiene estas ideas en el terreno de la hipótesis. Algunos investigadores alternativos han tratado de vincular a los minoicos con civilizaciones míticas más allá de la Atlántida. Hay teorías que los relacionan con los pueblos del mar, mencionados en inscripciones egipcias. Otros los conectan con leyendas del Océano Atlántico. Estas propuestas, sin embargo, suelen carecer de rigor científico. Aún así, reflejan la fascinación que genera esta cultura. La ausencia de respuestas definitivas abre espacio a estas especulaciones. La erupción de Tera también ha sido objeto de múltiples hipótesis. Más allá de su devastación local, algunos creen que pudo tener efectos globales, alterando climas y sociedades distantes. Estudios geológicos han encontrado rastros de cenizas en lugares lejanos, lo que da cierto sustento a estas ideas. Aún así, no se puede afirmar con certeza su impacto mundial. La magnitud del evento sigue siendo materia de investigación. Otro aspecto que genera teorías es el final mismo de la civilización minoica. Algunos arqueólogos creen que nunca hubo una desaparición total, sino una integración progresiva con los micénicos. De este modo, lo minoico habría sobrevivido disfrazado en la cultura micénica y luego en la griega. Esta visión no habla de un colapso, sino de una transformación. El legado minoico se habría diluido en nuevas formas culturales. En conclusión, las teorías sobre los minoicos muestran cómo esta civilización sigue inspirando preguntas y misterios. Desde la Atlántida hasta el Minotauro, pasando por la religión, la escritura y los contactos lejanos, Creta se mantiene como un espacio de imaginación y debate. Lo comprobado arqueológicamente se mezcla con lo mítico en una narrativa que fascina a historiadores y al público general. Los minoicos son, al mismo tiempo, historia y enigma. 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 Historia